¿Te has preguntado por qué, a pesar de orar algo invisible, sigue resistiendo tu avance? ¿Por qué el cansancio regresa sin razón? ¿Por qué la paz se quiebra cuando debería permanecer? ¿Por qué ciertos ciclos se repiten como si alguien los activara en secreto? Escucha con el espíritu despierto, porque este no es un momento común. No es una oración ligera perdida en el ruido del día. Es una trompeta de guerra espiritual que irrumpe sin aviso. Hoy no vienes a observar. Hoy entras al campo de batalla con autoridad. Hoy se activa el fuego de Dios para consumir los altares de brujería y las influencias malignas que han operado en silencio contra tu vida. Esto no es un mensaje suave para tranquilizar emociones. Es una confrontación directa, porque el tiempo de soportar en silencio terminó, porque el cielo no permanece indiferente cuando un hijo clama con verdad, porque el fuego del Dios vivo sigue siendo consumidor, sigue siendo real, sigue descendiendo, como en los días antiguos. El Salmo 18 lo declara de la boca del Señor. Sale fuego consumidor. Él hace temblar la tierra y quiebra fortalezas. Y ese mismo fuego comienza a moverse, ahora mismo, sobre tu historia, sobre tu casa, sobre todo lo que fue tocado por la oscuridad. Reconoce lo que has vivido sin justificarlo. Mala racha prolongada, sin explicación. Puertas que se cierran una tras otra. Conflictos constantes. Pensamientos repetitivos. Ansiedad que no se va. Cansancio del alma, aunque el cuerpo descanse. Porque estas no son solo emociones humanas. Son señales de una guerra invisible de influencias malignas que buscan desgastar, confundir y debilitar, operando muchas veces a través de hábitos normalizados, heridas no sanadas y pactos inconscientes que se convirtieron en altares ocultos. La brujería no siempre se presenta con símbolos visibles. Se infiltra en la mente, en la cultura, en la resignación en aceptar como normal vivir sin paz. Pero el fuego de Dios no falla al detectarla. El Salmo 29 proclama que la voz del Señor derrama llamas de fuego. Y cuando esa voz resuena, todo altar oculto es expuesto, toda influencia maligna pierde cobertura, porque la luz no negocia con las tinieblas, las consume. La Escritura testifica que este fuego no es teoría espiritual. Cuando Elías se levantó frente a los altares falsos, no usó fuerza humana ni estrategia secreta. Clamó al Dios vivo, y el fuego descendió del cielo, consumió el sacrificio, el altar, y hasta el polvo, dejando sin poder toda obra levantada contra la verdad. Y en ese momento el dominio espiritual cambió de manos, porque cuando Dios responde con fuego, ningún altar falso permanece. Así también David, perseguido, rodeado de enemigos, cargando presión constante y traición, clamó al Señor, y el Salmo 18 se convirtió en testimonio vivo. Dios descendió, confundió a sus adversarios, rompió las redes ocultas y los sacó al lugar espacioso, no porque David fuera perfecto, sino porque entregó su batalla al Dios que pelea por los suyos. Y ese mismo Dios no ha cambiado, sigue respondiendo al clamor sincero. Activar el fuego de Dios es reconocer que no puedes pelear, solo es rendir el control y permitir que el cielo intervenga, porque el Salmo 97 declara que fuego va delante del Señor y consume a sus enemigos alrededor, no después, no, a distancia delante, abriendo camino, neutralizando planes. Y mientras este fuego avanza, lo que te oprimía comienza a perder fuerza, lo que te confundía empieza a aclararse, lo que te ataba comienza a soltarse. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, aquí está tu Hijo, aquí está tu hija, sin máscaras ni reservas. Invocamos tu fuego santo. Ahora mismo consume todo altar de brujería, toda influencia maligna, toda obra levantada en lo oculto. Limpia la mente, ordena el corazón, restaura la autoridad espiritual desgastada, porque tu fuego no destruye al que clama, destruye lo que lo oprime.
El Salmo 34 declara que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hoy esa defensa se activa cuando tomas una decisión espiritual consciente, no por emoción, sino por fe. Elige permanecer en la luz. Elige cerrar puertas a la oscuridad. Elige vivir bajo la cobertura divina. Porque este fuego que hoy se activa no es para un instante, es el inicio de una liberación real, profunda y sostenida. ¿Has notado que cuando decides buscar a Dios con más firmeza, la presión no siempre grita, sino que se vuelve más sutil, más silenciosa, más insistente, como un desgaste constante que intenta confundir tu discernimiento y bajar tu guardia? Porque hay ataques que no vienen con violencia abierta, vienen con cansancio persistente, con pensamientos repetidos, con distracciones que parecen normales. Y es ahí donde la brujería moderna opera con mayor astucia, intentando permanecer oculta mientras debilita por dentro. Reconoce estas señales sin miedo ni culpa. Desorden emocional sin causa clara. Conflictos que se activan justo cuando avanzas. Decisiones apresuradas que luego pesan. Pérdida de enfoque espiritual. Dificultad para orar con claridad. Porque estas no son coincidencias. Son puntos de presión, accesos que el enemigo intenta usar para levantar altares invisibles. Lugares donde busca reclamar influencia sobre tu mente, tus emociones y tus caminos. La Escritura no ignora este tipo de guerra. El Salmo 140 declara que el Señor guarda al justo de hombres violentos y de planes perversos. Porque hay planes que no ves, palabras que no escuchas, intenciones que se mueven en lo oculto, y aún así, Dios las identifica, las limita y las desarma cuando uno se refugia en Él. Y esa protección comienza a manifestarse ahora mismo mientras esta palabra avanza. No es la primera vez que Dios expone ataques silenciosos y libera a los suyos. La Biblia testifica que Daniel fue rodeado por decretos ocultos, planes legales disfrazados de normalidad que buscaban destruirlo sin enfrentarlo directamente. Pero cuando Daniel permaneció firme en oración, Dios cerró bocas de leones, cambió sentencias y convirtió la trampa en testimonio. Porque cuando la brujería se disfraza de sistema, Dios responde con autoridad sobrenatural. Así también muchos de los que escuchan hoy han sentido presión sin nombre, desgaste sin causa visible. Pero el mismo Dios que protegió a Daniel sigue activo. El Salmo 91 lo declara: no temerás terror nocturno, ni saeta, que vuele de día, porque esta cobertura no es pasiva, es una barrera viva que detecta, bloquea y neutraliza toda influencia maligna antes de que tome forma. Siente cómo el fuego de Dios comienza a trabajar con precisión, no solo quemando lo evidente, sino revelando lo oculto, iluminando decisiones, exponiendo hábitos, cerrando puertas que parecían inofensivas, porque el fuego santo no destruye a ciegas, actúa con justicia limpia con propósito y restaura con sabiduría. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús pedimos ahora discernimiento espiritual. Revela toda influencia maligna que se camufló de normalidad, desactiva todo plan oculto, rompe toda presión silenciosa que tu fuego atraviese, pensamientos, emociones y decisiones, cerrando accesos y estableciendo claridad. Porque donde tu luz entra, la oscuridad no puede permanecer. El Salmo 121 declara que el Señor es tu guardador. No se dormirá el que te guarda. Y hoy esa vigilancia se activa con firmeza. No como una emoción momentánea, sino como una presencia constante que acompaña cada paso, cada elección, cada proceso. Y bajo esa cobertura, comienzas a caminar con mayor claridad y firmeza. Ahora toma una decisión interior, no de miedo, sino de fe consciente. Elige no normalizar la opresión. Elige no justificar el desgaste espiritual. Elige permanecer atento a la voz de Dios, porque esta decisión fortalece la obra
que el fuego ya comenzó y prepara el terreno para una confrontación aún más profunda, donde toda estructura levantada contra tu vida será derribada por completo. Percibes que la batalla ya no es confusa, sino frontal, que la presión dejó de ser silenciosa y ahora intenta intimidar, resistir, mantenerse con fuerza, como si algo supiera que su tiempo se está acabando. Porque cuando el fuego de Dios avanza, la oscuridad deja de esconderse, las fortalezas se revelan, los planes se exponen y la guerra entra en una fase decisiva donde ya no se trata de desgaste, sino de autoridad espiritual confrontando autoridad falsa. Aquí ya no hablamos solo de influencias dispersas, hablamos de estructuras levantadas con intención de fortalezas espirituales construidas con tiempo, palabras, hábitos y acuerdos ocultos. Pero el Salmo 35 se levanta como espada viva. Señor, pelea contra los que pelean contra mí, confunde a los que buscan mi mal, sean avergonzados los que traman destrucción. Y esta oración no es súplica débil, es declaración respaldada por el cielo. Reconoce cómo operan estas fortalezas: control mental, miedo constante, acusación interna, sabotaje emocional, ataques en momentos clave, porque el enemigo no solo quiso detenerte, quiso desviarte, apagar tu discernimiento, alterar tu identidad. Pero el fuego de Dios no solo quema, también revela, y ahora comienzas a ver con claridad lo que antes parecía normal, lo que tolerabas, sin saber que era una fortaleza activa contra tu propósito. La Escritura da testimonio de esta confrontación directa cuando Israel fue rodeado por enemigos más fuertes y numerosos. Dios no los llamó a negociar ni a huir, los llamó a confiar. Y en el momento decisivo, Él mismo peleó por ellos, confundió al enemigo y lo hizo caer sin que Israel levantara espada, porque cuando la batalla es del Señor, la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la intervención divina. El Salmo 46 lo declara con autoridad. Dios es nuestro refugio y fortaleza, pronto auxilio en la tribulación. Por eso no temeremos, aunque la tierra sea removida. Y esta palabra se activa ahora, porque aunque la confrontación se intensifique, tu posición no se debilita, se afirma porque estás cubierto por una fuerza que no proviene de este mundo. Siente cómo el fuego de Dios ya no solo rodea, ahora invade, entra en lo profundo, desmantela fortalezas mentales, rompe cadenas emocionales, derriba ciclos heredados, porque donde el enemigo construyó murallas, Dios establece caminos, y lo que parecía imposible comienza a moverse, porque ninguna fortaleza es más fuerte que el fuego santo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, entramos ahora en confrontación directa. Ordenamos que toda fortaleza espiritual sea derribada, que todo plan oculto sea deshecho, que toda influencia maligna pierda autoridad, que los altares sean consumidos hasta no dejar memoria, porque ninguna arma forjada prosperará, y toda lengua que se levante será condenada. El Salmo 149 se activa como decreto celestial para ejecutar la justicia escrita, para atar a los poderes que se levantaron contra tu vida, no con violencia humana, sino con autoridad divina, porque esta honra es para todos los santos, y hoy esa honra se manifiesta como liberación, como restitución, como cambio de gobierno espiritual. Ahora toma una postura firme en tu interior, no de orgullo, sino de fe. No retrocedas, no dudes, no negocies con lo que Dios ya expuso. Permanece bajo su autoridad, porque esta confrontación no termina en empate, termina en victoria, y lo que fue atacado comienza a ser restaurado. Lo que fue oprimido comienza a levantarse, y el fuego de Dios sigue avanzando con dominio absoluto. ¿Has sentido que después de la confrontación más fuerte, llega un silencio extraño, como si la batalla hubiera cambiado de forma y ahora buscara distraerte, cansarte, hacerte bajar la guardia?
Porque cuando los altares de brujería son derribados y las influencias malignas pierden acceso, el enemigo intenta regresar por descuido, por distracción, por agotamiento espiritual. Y es aquí donde el fuego de Dios no solo debe consumir, sino establecer gobierno y ocupar todo espacio recuperado. Reconoce este momento con discernimiento. Pensamientos que buscan normalizar lo antiguo. Emociones que invitan a volver a patrones pasados. Voces internas que dicen que ya es suficiente, que ya no es necesario velar, porque estas no son señales de paz. Verdaderas son intentos sutiles de reconquista, pero el Salmo 24 se levanta con autoridad del Señor. Es la tierra y su plenitud, porque tu vida no queda neutral. Después de la batalla, queda consagrada y bajo dominio del Dios vivo. La Escritura testifica que cuando Israel fue liberado, Dios no los dejó sin dirección. Los guió con columna de fuego de noche y nube de día, porque la liberación sin gobierno produce vacío. Pero la presencia de Dios establece orden. Y el Salmo 121 declara que el Señor es tu guardador, no se adormece, no se distrae, no se cansa, y esa vigilancia se activa ahora como cobertura constante sobre cada paso que das. El fuego de Dios en esta etapa ya no es explosión, es permanencia, es brasa encendida que sella mente, emociones y decisiones, cerrando puertas que antes estaban abiertas por ignorancia, estableciendo límites espirituales que no pueden ser cruzados, porque el Salmo 37 lo confirma: el mal no prevalecerá. Aunque trame en secreto, el Señor se ríe, porque ve venir su día, y todo plan que parecía oculto ya fue juzgado por el cielo. La Biblia da testimonio de esta etapa de establecimiento. Cuando Josué tomó posesión de la tierra prometida, no bastó con derrotar enemigos. Fue necesario afirmar territorio, establecer límites, renovar pacto, porque Dios no libera para dejar vacío, libera para habitar, y cuando su presencia ocupa el lugar, ningún altar antiguo puede ser reconstruido. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, sellamos ahora cada espacio que tu fuego ha limpiado. Declaramos que ninguna influencia maligna regresará, que ningún altar será levantado otra vez, que tu Espíritu Santo gobierna mente, corazón y caminos, estableciendo orden, claridad y dirección firme, porque donde tu Espíritu habita, hay libertad sostenida. El Salmo 112 se levanta como confirmación viva. El justo no temerá malas noticias. Su corazón está firme confiando en el Señor, y esa firmeza comienza a gobernar. Ahora no como emoción pasajera, sino como convicción profunda, porque el fuego de Dios permanece activo. KIPS Vigilancia protege y afirma, marcando este territorio como propiedad del cielo. Ahora elige conscientemente permanecer bajo esta cobertura, no por temor, sino por sabiduría espiritual. Cuida lo que Dios ha restaurado. Afirma tu vida en su presencia, porque este gobierno que hoy se establece prepara el terreno para una restauración aún más profunda, donde la victoria deja de ser defensa y comienza a manifestarse como plenitud. ¿Has percibido que después de la limpieza y el establecimiento llega una obra más profunda, más silenciosa, más exigente, como si el fuego ahora se enfocara en lo interno, en lo que no se ve, en lo que sostiene tus decisiones y tu carácter? Porque el fuego de Dios no solo consume lo maligno, también refina lo verdadero, separa lo que estorbaba de lo que fue diseñado para permanecer. Y esta etapa no es retroceso, es justicia divina, actuando con precisión. Aquí el enemigo ya no tiene fuerza para oprimir, pero intenta distraer, acelerar procesos, sembrar autosuficiencia o prisa espiritual. Y es por eso que el Salmo 66 declara que Dios prueba a los suyos como se prueba la plata. Nos hace pasar por fuego y por agua, pero nos saca al lugar de abundancia, porque lo que Dios refina
no lo destruye, lo fortalece, lo prepara para sostener peso de gloria y responsabilidad. La Escritura da testimonio claro de este refinamiento. Cuando Job, después de perderlo todo, no fue abandonado, fue procesado, confrontado y restaurado, y al final pudo declarar que antes oía de Dios, pero ahora sus ojos lo veían, porque el fuego no solo cambió sus circunstancias, transformó su entendimiento, su posición espiritual y su destino. Y así como Dios restauró a Job con justicia, hoy sigue obrando con la misma fidelidad. Siente cómo en esta etapa el fuego se vuelve más constante, menos ruidoso, más firme, ordenando pensamientos, sanando emociones profundas, corrigiendo intenciones, porque el Salmo 51 lo afirma: el sacrificio agradable a Dios es el corazón quebrantado y humillado, y cuando el corazón se rinde, la justicia divina se establece sin resistencia, trayendo sanidad, claridad y dirección estable. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, permitimos ahora que tu fuego refine lo que quedó expuesto, corrige lo que necesita alinearse, fortalece lo que fue debilitado, establece tu justicia divina en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestras decisiones, que nada fuera de tu voluntad permanezca y que todo lo que proviene de ti sea afirmado con poder. El Salmo 119 se levanta como guía viva. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Y esa luz no confunde ni apresura, dirige con claridad, protege del error y mantiene el corazón alineado. Porque vivir bajo la justicia divina no es vivir bajo temor, es vivir bajo dirección constante y paz que no depende de circunstancias. Ahora toma una decisión interior firme y consciente, no para demostrar fuerza, sino para permanecer en obediencia. Decide caminar bajo la guía de Dios, incluso cuando no entiendas todo el proceso, porque esta decisión protege la obra que el fuego ya hizo y prepara tu vida para una restauración completa, donde la justicia divina no solo te defiende, sino que te posiciona para vivir en plenitud verdadera. El fuego sigue ardiendo, no para destruir, sino para afirmar, no para castigar, sino para establecer, porque cuando Dios refina, lo hace para que permanezcas firme, libre y alineado, listo para caminar en la victoria que ya fue sugerida y que ahora comienza a manifestarse con mayor claridad y propósito. Te das cuenta de que cuando el fuego de Dios ha hecho su obra, la vida comienza a hablar por sí sola, no con ruido, sino con fruto visible, con cambios reales, con paz, que permanece incluso cuando las circunstancias no son perfectas, porque la verdadera liberación no se mide por emociones intensas, se reconoce por transformación sostenida. Y la Escritura está llena de testimonios donde Dios no solo rescató, sino que redefinió destinos completos. La Biblia da testimonio de José, traicionado por sus hermanos, vendido, encarcelado, injustamente rodeado por oscuridad y silencio. Pero el fuego de Dios nunca se apagó en él, y en el tiempo preciso, Dios lo sacó del pozo, lo sentó en autoridad y convirtió el lugar de opresión en plataforma de propósito, porque lo que el enemigo quiso usar para destruirlo, Dios lo usó para salvar generaciones enteras, y así actúa el Señor cuando su fuego gobierna una vida. Así también el pueblo de Israel, oprimido por años, esclavizado sin salida aparente, clamó, y Dios descendió con poder, rompió yugos, abrió el mar, cerró el paso al enemigo y los condujo a libertad, no solo para escapar, sino para caminar bajo pacto, porque el Salmo 107 declara que Dios los sacó de la oscuridad y rompió sus cadenas, y ese mismo Dios sigue rompiendo cadenas hoy. Estos testimonios no son recuerdos antiguos, son patrones espirituales vivos, porque cuando Dios libera, no lo hace a medias, restaura identidad, reposiciona autoridad y abre caminos donde antes solo había límites.
Y si hoy sientes que algo cambió dentro de ti, que la presión perdió fuerza, que la claridad regresó, no lo ignores. Reconoce que el fuego de Dios está dejando fruto. El Salmo 30 lo declara con gozo santo. Cambiaste mi lamento en danza, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y esta alegría no es superficial. Nace de saber que el pasado ya no gobierna, que la opresión ya no define, que la historia fue reescrita por la mano de Dios. Y esa certeza comienza a afirmarse ahora mismo en tu interior. Ahora llega un momento de respuesta consciente, no de obligación, sino de fe. Si reconoces que Dios te ha tocado, afirma esa obra con una decisión espiritual clara. Elige vivir bajo su gobierno. Renuncia a toda influencia que no proviene del cielo. Comprométete a cuidar lo que fue restaurado a través de la oración de la palabra y de una vida alineada, porque la libertad se preserva caminando con aquel que la otorgó. Declara en tu corazón, aunque sea en silencio: Señor, mi vida te pertenece, mi mente te pertenece, mis caminos te pertenecen, y bajo esta entrega el fuego no se apaga, se fortalece, se ordena y se convierte en guía constante. Porque el Salmo 1 declara que el que medita en la ley del Señor es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Permanece atento no por temor, sino por gratitud y sabiduría espiritual. Porque cuando Dios hace de tu vida un testimonio, otros comienzan a encontrar esperanza a través de ti. Y el fuego que hoy arde ya no es solo para protegerte, es para iluminar, afirmar y sostener una vida que ha sido liberada. Y ahora camina con propósito firme y dirección clara. Ahora la batalla queda atrás y la victoria se vuelve morada permanente, porque el fuego de Dios no fue activado solo para un momento de guerra, sino para establecer una forma de vida, una identidad nueva, una autoridad tranquila que no necesita demostrar nada, porque está firmada en la presencia constante del Señor. Y el Salmo 23 lo declara con verdad eterna: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La Escritura testifica que cuando Dios libera también transforma futuros. David no solo fue librado de Saúl, fue establecido como rey. Israel no solo salió de Egipto, fue formado como nación bajo pacto, porque Dios no rompe cadenas para dejar vacíos, rompe cadenas para reposicionar destinos. Y el Salmo 126 lo confirma: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, porque ninguna batalla entregada a Dios termina en pérdida. Hoy caminas distinto, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no caminas solo. Ya no decides desde el miedo, ya no reaccionas desde la herida, porque el fuego de Dios te dio discernimiento. Y el Salmo 27 se levanta como declaración viva: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta palabra no es poesía, es postura espiritual, firme. Vivir en la victoria de la liberación es permanecer consciente, no paranoico. Es caminar alerta, pero en paz. Es saber que el enemigo puede intentar distraer, pero ya no gobierna, ya no define, ya no dirige. Porque el Salmo 103 declara que el Señor perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida y te corona de misericordia. Y esa corona no se pierde, se honra caminando en obediencia. Ahora escucha este llamado final, no como presión, sino como invitación del Espíritu. Si esta oración fue instrumento de Dios para tocarte, decide hoy vivir en la luz. Decide mantener una vida de oración, de palabra y de comunión. No para ganar aprobación, sino para cuidar la libertad que te fue entregada, porque lo que se guarda en la presencia
permanece firme en el tiempo. Si reconoces que el fuego de Dios ha obrado en ti, permite que otros también encuentren esperanza. Comparte esta oración con quien esté luchando, con quien esté cansado, con quien necesite recordar que Dios sigue peleando por los suyos, no por obligación, sino por amor, porque cuando uno camina en victoria, se convierte en testimonio vivo para otros. Y ahora declaramos con autoridad final: el fuego de Dios permanece encendido sobre tu vida. Los altares de brujería no se levantarán otra vez. Las influencias malignas no tendrán acceso. El Señor afirma tus pasos, guarda tu entrada y tu salida hoy, y siempre, como lo proclama el Salmo 121, y bajo esta promesa caminas libre, firme y cubierto, no desde la batalla, sino desde la victoria que Dios mismo estableció para ti.